Para tener un cuerpo saludable y bien ejercitado, no necesitamos buenos propósitos. Necesitamos una zona de entrenamiento. Un espacio para ejercitar mente y cuerpo. Zona de entrenamiento con Ariel Leguizamón. Seguimos aquí en Zona de Entrenamiento de Zona 3 en el 91.5 de FM. Rápidamente les voy a reiterar los teléfonos en cabina: 3122-4200, 3122-4266. Me da mucho gusto recibir a Daniel Guzmán hoy como nuestro invitado para hablar de boxeo. No es el entrenador de los Cholos de Tijuana, no crean que nos los trajimos para aquí. Es entrenador de la selección Jalisco de box y me da mucho gusto recibirte porque además es un gran amigo. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ariel, y buenos días a todo el público que nos escucha. La verdad, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. A ver, Dani, platícanos un poco, ¿cómo está Jalisco? Ya estamos en la antesala de la Olimpiada Nacional, ya falta nada para que comience la competencia en general, les falta también muy poco a la delegación de box de Jalisco. Hoy el box amateur de Jalisco, ¿en qué situación lo pondrías o en qué sitio lo pondrías con el resto del país? Jalisco es potencia en el boxeo nacional, siempre nosotros estamos en los primeros lugares. Siempre los estados se preocupan cuando van a pelear contra Jalisco y entonces siempre andamos entre el primero y el quinto. Cuando nos va muy mal el quinto o tal vez sexto, pero normalmente estamos peleando los primeros lugares. En boxeo nosotros hemos avanzado y hemos mantenido un nivel estándar. Ya no son las 2 medallitas que agarrábamos antes, ya ahora es de 4 para arriba, 4 o 5 medallas para arriba, 3 cuando nos vaya muy mal, pero antes como se ganaba por puntos, por la cantidad de boxeadores que nosotros clasificábamos, obteníamos el primer lugar por puntos. Ahora como ya es pura medalla, nosotros de todos nos mantenemos dentro de los primeros lugares. Daniel, ha cambiado mucho, ha evolucionado el box amateur. Hace no mucho tiempo atrás, hace unos meses todavía, fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, a los cuales tuve la oportunidad de darle cobertura y veía que en algunos sentidos ha cambiado el reglamento o ha cambiado la forma de disputa. Me sorprendió mucho, por ejemplo, ya no ver protección en los combatientes, cosa que sí era una característica. Protección me refiero a la careta, cosa que sí era una condición permanente en competencias anteriores. ¿Ha cambiado mucho y ha cambiado en todos los niveles o solo a ese nivel ha cambiado y evolucionado el boxeo amateur? Solo en el nivel de la categoría elite, el nivel de la categoría más grande. Ahora mismo en esta misma olimpiada, bueno, desde la olimpiada anterior, ya las peleas fueron sin cabecera. En la olimpiada anterior que fue en Puebla, ya los combates fueron sin cabecera en la categoría más grande. Las otras categorías, incluyendo la femenil, todavía usan el protector de casco, la cabecera. Y yo creo que sí ha cambiado, pero más bien pensando en regresar a lo que era más atractivo el boxeo amateur en los años 80, que se punteaba estilo profesional la pelea. Porque ese quizás sea el cambio más notorio, independientemente de la protección, la forma de puntuar la pelea. Así es, se califica tipo profesional. Antes era, en aquellos tiempos, en el 80 era con 20, 19. Ahora es 10-9 o 10-8 y entonces es tipo profesional prácticamente, y ahora quitarle la cabecera, entonces prácticamente lo que diferencia del profesional al amateur prácticamente es la camisa y los guantes, que son más grandes, el vendaje, pero realmente parece ser que regresamos a hace 30 años. Imagino yo, y tú me sabrás corroborar, que hasta los pugilistas y las pugilistas se deben sentir un poco más cómodos, porque la gran mayoría de ellos, salvo algunos que hagan el deporte solamente por estar en práctica deportiva y porque le gusta a lo mejor en su etapa amateur, la gran mayoría se vislumbran o se proyectan ya pensando en un futuro profesional. Así es. Imagino que hasta se deben sentir más cómodos los chavos que sean puntuados de esa manera, similar a lo que es el boxeo profesional, y además para irse acostumbrando de cómo son las cosas, ya precisamente pensando en ese futuro. Sí, no, a ellos les gusta incluso hasta pelear sin cabecera. En los mismos gimnasios ellos no quieren cabecera y uno tiene que obligarlos a que se pongan la cabecera, porque uno sabe el riesgo que se corre de un corte y la cabecera te ayuda a protegerte. Incluso hay cabeceras de barra que te ayudan a protegerte un poco más.
¿no? Ellos, por su cuenta, ellos quisieran estar entrenando hasta sin cabecera, les es más cómodo la visibilidad y el mismo calor, se les hace menos que con cabecera. Y al estilo de pelea sí les gusta porque ellos ya ahora, al ser más valientes, al ser más fajadores, entonces ellos saben que convencen más a los jueces, pero también ellos tienen que buscar ser punteadores en base a la inteligencia, a no dejarse golpear también. Eso no pierde el estilo del boxeo amateur. Daniel, y entrando a un terreno más ya del acondicionamiento físico, nuestro programa es un entrenamiento, lo que buscamos, lo que pregonamos es la práctica deportiva. Quizás a simple vista muchos y por un conocimiento genérico pudiéramos decir cuáles son los principales beneficios que otorga la práctica de un deporte como el box. Tú como especialista, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo primero que te destacan también tus boxeadores cuando comienzan a practicar este deporte? ¿Dónde comienzan a notar los cambios positivos en cuanto a la preparación física? Los primeros cambios que empiezan a notar es el aspecto de que bajan de peso muy fácil. En el caso de alguien que llega por primera vez al gimnasio y empieza a practicar, o después, o aunque ya practicaba y regresa al gimnasio después de un periodo largo, los primeros cambios que notan es, primero, la bajada de peso, y segundo, que agarran condición física. Esos son los primeros cambios. Después comienzan a ya tener un poquito más de resistencia, un poquito más de rapidez, y empiezan a fortalecer los músculos principales del deporte, y así mismo empiezan a marcar esos mismos músculos. Y es lo principal que ellos empiezan a notar. Es un deporte combinado que se trabaja ambas capacidades, tanto aeróbica como anaeróbica. Entonces tiene su periodo de intensidad como también tiene su periodo de receso, y eso hace que como un deporte combinado, hace que la quema de grasa sea más fácil. Y es un deporte de moda, yo creo, porque digo, el hecho de que haya regresado el box profesional a la televisión abierta ya desde hace algunos años, pues ha hecho que mucha gente se sienta atraído por este deporte, y lo vemos esto repercutido en los gimnasios. Ahora la gran mayoría de las grandes cadenas que hay de gimnasios, o los más importantes, ofrecen el box como método de entrenamiento, que también es válido. Mucha gente que a lo mejor ni piensa ni considera en algún momento subirse a un ring a pelear o a darse de golpes, pero sí adoptar el entrenamiento por lo intenso, por los beneficios que tú acabas de mencionar, que otorga este deporte. Una de las cosas que gente que no está interesada en subir al ring un día, el hecho de golpear un costal ya le genera un desestrés tremendo, donde descargan toda la energía o las preocupaciones, las presiones que traen en la mente, y ahí descargan todo y sin darse cuenta. Eso también tiene mucho que ver que el entrenador le exija y motivarlo a que golpee fuerte el saco, porque una cosa es que tú golpees el saco con golpes muy ligeros, y otra es cuando ya tú lo golpeas fuerte. Hay una mecánica que tú dices, oye, ya lo golpeé fuerte, me gustó, y te motivas a seguirlo haciendo, pero eso también el entrenador tiene mucho que ver. Daniel, y hay gente que, imagino yo, se acerca también por cuestiones de práctica diaria de la vida cotidiana. Hay muchos casos de gente que se acerque a practicar box por el hecho de decir, bueno, vivimos tiempos complicados, por lo menos quiero aprender a defenderme en alguna medida, o por lo menos si tengo que, Dios no lo permita, o ojalá y no hiciera falta, pero si en algún momento tengo que lanzar un golpe, o tuviera que lanzar un golpe, saber cómo pegar adecuadamente. Claro, también hay gente que se acerca de mínimo para saberme defender, y es un deporte muy noble. Yo siempre lo he dicho así, es un deporte muy noble porque independientemente de la edad que tengas, del deporte que hayas practicado, o si lo has practicado o nunca lo has practicado, de la actividad física que hayas hecho en algún tiempo, cuando tú empiezas a practicar boxeo, todavía tienes la posibilidad de aprenderlo bien, a la edad que tengas, pero siempre buscando la constancia. Y hay gente que jamás en su vida soñó que iba a subirse a un ring, y después lo pones a practicar arriba de un ring y le gusta. Y dice, mira, los movimientos que yo hago, es un deporte realmente muy noble. Claro, no lo va a hacer a un nivel competitivo, pero sí lo hace a un nivel que tú dices, mínimo, ya sé defenderme en la calle y sé de perdida esquivar un golpe y a lo mejor correr, y tengo condición para correr. Es válido también, eso es válido.
pero sí tiene muchos beneficios y mucha gente se ha acercado por eso. Otro de los beneficios que a mí se me ocurre tiene y que me gustaría que se lo comentes a la gente es la capacidad de coordinación que adquieren entre movimiento de manos y de piernas, porque hay gente que puede pensar, no, pues es solamente lanzar golpes. No, hay que saber pararse bien, hay que saber mantener la guardia, moverse o desplazarse de un lugar hacia otro, hacia los laterales, saber cómo inclinarse, saber agacharse, eludir, cabecear, como se dice. Son partes que ayudan en muchos sentidos y, por ejemplo, en edades tempranas, a esa coordinación psicomotriz de los chamacos. Eso es importantísimo. Fíjate que eso mucha gente lo cree como tú lo dices, es tirar golpes. También es un error también de varios gimnasios, que lo primero que se enseña al llegar al primer día al gimnasio es empezar a después de ponerte a posición de guardia, empezar a tirar golpes, y es un error. Ya el sistema de enseñanza del boxeo está visto que lo primero es la posición de guardia, y lo segundo es caminar, aprender a caminar arriba del ring. Cuando tú ya aprendes a caminar arriba del ring, porque lo principal es la coordinación, como tú dices, de pierna y brazos, pero lo más difícil es la pierna. Incluso el fútbol por eso es difícil. Y entonces, cuando tú empiezas a caminar y aprendes a caminar arriba del ring, voy ahora sí a enseñarle al atleta los golpes, combinando con el caminado. Y entonces el boxeador ya aprende a golpear avanzando, o a golpear retrocediendo, o a retroceder defendiendo, y entonces ya es cuando ya él ya tiene ese reflejo. Una vez que aprenda a coordinar piernas y brazos, entonces voy con las otras defensas, las defensas de manos, la defensa de cintura, y entonces ahí es donde ya empieza a desarrollar un reflejo, como tú lo dices, psicomotriz, que para eso hay que crear un hábito motor primero, y entonces es donde uno empieza a adquirir que de manera espontánea tú esquives un golpe o lo ejecutes, y entonces es donde ya la gente se sorprende y dice, yo no hacía esto, yo no era tan rápido, y mira ahora cómo tengo una capacidad de reflejo impresionante. Y es donde ya ellos mismos dicen, mira, me gusta. Ya empiezan a observar y a palpar sus beneficios de la práctica deportiva. Vamos a establecer una pausa aquí en Zona de Entrenamiento. Regresaremos para continuar hablando de boxeo, de las ventajas que tiene para la preparación, para quienes pudiera ser recomendable, quienes pueden hacerlo, cuánto tiempo es bueno dedicarle, con qué otras disciplinas se combina el boxeo, porque hoy por hoy estamos en un grado tal de evolución en materia deportiva que es muy difícil encontrar un deporte que se mantenga aislado o encerrado en sí mismo, y casi todos requieren complementarse con otras actividades. Platicaremos un poquito de eso y mucho más aquí en Zona de Entrenamiento. Pausa la segunda y regresamos. Escúchanos y venos en www.zona3.mx. Todas las voces a todo volumen. Zona 3, 91.5 FM.